En el cristianismo, la muerte es vista como una realidad inevitable, pero no como el final de la existencia. Es un paso hacia una nueva etapa en la que se define el destino eterno del ser humano, aunque es una consecuencia directa del pecado, según nos señalan los textos bíblicos. Por ejemplo, Pablo, en una carta que enviara a la iglesia en Roma, explica lo siguiente: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Así, el cristianismo considera a la muerte como parte del plan redentor del Creador. La muerte, para el cristianismo, no tiene la última palabra gracias a la obra de Jesús de Nazaret. En su muerte y resurrección, Cristo conquistó el poder del pecado y de la muerte. En otra carta, Pablo, que enviara a los Corintios, afirma: por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Jesús no solo murió por los pecados de la humanidad, sino que su resurrección asegura la esperanza de la vida eterna para todos los que crean en Él, obviamente. Esta visión transforma la perspectiva cristiana sobre la muerte. Para el creyente en el cristianismo, morir no es motivo de desesperación, sino una transición hacia la presencia de Dios. Pablo también expresa lo siguiente: confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. La muerte no es para el cristianismo una separación definitiva, sino una puerta que conduce a la vida eterna en comunión con Dios. Además, el cristianismo ofrece una esperanza escatológica, es decir, un futuro en el que la muerte será completamente derrotada. En Apocalipsis se promete que Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Esta es la consumación del plan redentor de Dios, donde su creación será restaurada y la muerte ya no tendrá lugar. Sin embargo, el cristianismo también llama a reflexionar sobre el significado de la vida en este mundo. La realidad de la muerte nos invita a vivir con propósito en relación con Dios y con los demás. En un hermoso poema que escribiera el rey David, nos enseña lo siguiente: enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Reconocer la fragilidad de la vida terrenal nos impulsa a buscar lo eterno, priorizando nuestra relación con Dios y viviendo conforme a sus enseñanzas. En resumen, para el cristianismo, la muerte no es el fin, sino el comienzo de una nueva existencia. A través de Jesús de Nazaret se ofrece la esperanza de vida eterna y la promesa de un futuro sin dolor ni separación. La muerte es vencida en Jesús de Nazaret y los creyentes son llamados a vivir con la confianza de que nada, ni siquiera la muerte, puede separarlos del amor del Creador. Pero para la sociedad, la muerte es el gran enigma de la humanidad. Nos persigue, nos llena de incertidumbre, pero también nos invita a reflexionar. ¿Es el fin de todo o el comienzo de algo diferente? ¿Qué significado tiene nuestra vida si sabemos que un día llegará a su fin? Estas preguntas nos conectan con lo más profundo de nuestra conciencia, con nuestros miedos, esperanzas y creencias. Hoy vamos a adentrarnos en el misterio de la muerte, en esa pregunta que la sociedad tal vez se ha hecho desde el principio.
no para encontrar todas las respuestas, sino para mirar de frente lo que tanto evitamos. ¿Listos para desafiar el silencio que rodea este tema? Esto es, Entre Fe y Sociedad. Agárrense fuertemente de su silla porque comenzamos. Bienvenidos. Hablar sobre cómo los seres humanos pensamos, vivimos y reflexionamos sobre la muerte es posiblemente hablar sobre la historia de la civilización humana. Innumerables poesías, canciones y literatura se ha escrito al respecto. Por eso, en el programa de hoy, la muerte y la inevitable conciencia sobre ella. Hablar sobre la muerte no es solo reflexionar sobre el inevitable fin, que por supuesto tiene mucho que ver con eso, de fin, de acabar, de colgar los tenis, de tomar el viaje sin retorno al patio de los Callados. Pero también hay más, no es solo un tema oscuro, triste y lleno de tabús, es también hablar sobre sociedad, sobre ser y saberse humano. Posiblemente seamos la única especie sobre este planeta consciente de su mortalidad, y en el conocimiento de ello se cimientan gran parte de nuestras tradiciones, ritos y costumbres, religiosidades, normas y conceptos morales. La ciencia no niega que algunos animales presentan comportamientos relacionados a la tristeza de perder a un miembro de su especie. Algunas madres primates tardan días y hasta semanas en soltar a sus crías al morir, y algunos elefantes parecen presentar lutos grupales ante la pérdida de un miembro de la manada. Pero al parecer, los seres humanos hemos dado un giro a la tristeza por la pérdida de un miembro de la especie, a la preservación de la memoria del ser querido. Los huesos del infante, de un pequeño de no más de 3 años encontrados en Kenia, datan de más de 80,000 años atrás. Este sería el primer caso registrado de un ritual funerario de nuestra civilización. El pequeño fue depositado en una cueva con la rodilla cerca de su pecho, lo que demuestra que fue acomodado en una posición específica. Su cabeza estaba apoyada sobre una especie de almohada y los restos humanos envueltos en una sábana. ¿Qué nos dice este hallazgo? De ya hace 500,000 años atrás, por lo menos, nuestros antepasados ya reflexionaban sobre la muerte y sus repercusiones físicas y metafísicas. Entendían las partes biológicas, alejarse del cadáver por razones higiénicas, pero también había humanidad. Dejarlo en una cueva protegido para que no fuese devorado y maltratado por el clima, es decir, respeto y preservación a la memoria. La almohada y la sábana involucran un ritual en el que sin duda hubo cooperación entre miembros de la sociedad. Esto es más potente aún porque nos hace preguntarnos si el ritual funerario tenía que ver con el respeto a la pérdida del ser querido o ya había pensamientos místicos religiosos. La realidad es que el ser humano vive la mortalidad desde la fragilidad de la vida y el dolor de la pérdida, pero también desde la imponente e imborrable memoria colectiva. He estado en distintos países durante el 1 y 2 de noviembre, Día de Todos los Santos y Día de los Muertos respectivamente para la tradición católico-cristiana. No niego que en cada país latinoamericano se vive con intensa devoción y respeto al ser querido. Se acostumbra ese día a visitar las tumbas de los familiares que han partido, se limpian, decoran y se rinden respetos. Incluso hay quienes comen y disfrutan un día en familia, al pie de tumba. Pero en México, la tradición del Día de Muertos es profundamente potente. No es solo el respeto y cariño a los familiares que han visto la luz al final del túnel. Es una tradición que involucra comida, ritos, religión, fiesta, decoración de espacios públicos. Es un completo reflexionar colectivo sobre la mortalidad de los que caminan y gozan con la memoria infinita de los que ya no están. No se le imita a las tumbas o cementerios. La tradición del Día de Muertos se vive en los hogares, en las calles que se adornan con las flores tradicionales, en los bares, cafeterías y centros de reunión,
Hasta en los antros y discotecas se adecúan para ser parte de la tradición. Inclusive las escuelas, con más o menos polémica, al ser México un país laico y esta tradición más o menos religiosa, está la controversia servida. El altar de muertos es una mesa que se acomoda con alimentos y bebidas que más agradan a los que se quiere honrar. Por supuesto que es una tradición hogareña, como el árbol de Navidad. Cada casa prepara la suya y pone la fotografía de los familiares que han abandonado el más acá. Pero les cuento que es mucho más que una tradición estrictamente hogareña. Cada empresa rinde honores a los empleados que se adelantaron ese año. Recuerdo que en mi universidad hacían muchos altares con distintos temas, los obvios, como los maestros o alumnos que hayan desvivido. Pero también estaban algunos exclusivos, por ejemplo, para la comunidad LGBT, mujeres que hayan trascendido y así distintos personajes del otro mundo que alguien considere digno de incluir en un altar de muertos. Un mausoleo es un monumento construido con la finalidad de honrar a quien ha destacado por alguna razón importante ante una sociedad. Las comunidades han visto la necesidad de preservar la memoria de un personaje muy trascendente y formidable con una construcción que además posea belleza arquitectónica para destacar aún más los atributos del difunto que hizo en vida, obviamente. Las grandes pirámides egipcias que conocemos no son más que inmensas tumbas construidas para albergar el cadáver momificado de los faraones. Uno de los mausoleos más famosos es uno no conocido y por siempre buscado, la del rey Alejandro III de Macedonia, más conocido como Alejandro Magno. Este ávido estratega militar creó sobre sí una fama que lo inmortaliza hasta el día de hoy. Murió en Babilonia, enfermo, herido o envenenado, cosa imposible de confirmar. Pero la causa de su muerte no es el mayor misterio de su reinado, sino dónde está sepultado el gran conquistador Alejandro Magno. Historiadores y arqueólogos siguen tras las huellas para determinar dónde están depositados los restos del legendario monarca. En México, los restos de los grandes y merecedores de honra colectiva están dispersos en distintos sectores del país. Por ejemplo, Benito Juárez, el que hizo famosa la frase "el respeto al derecho ajeno es la paz", descansa sobre la escultura de una mujer que simboliza la patria, quien sostiene en su regazo el cuerpo fallecido del expresidente liberal. Bella escultura, por cierto. Los restos de Miguel Hidalgo, Allende y otros combatientes por la independencia mexicana descansan en el conocido monumento como Ángel de la Independencia. Quien no tiene mausoleo es Frida Kahlo, pero poco importa. La curiosa vasija de barro con forma de sapo en la que descansan sus cenizas recibe miles de visitas que honran a la insuperable artista. Mar Adentro es una película española biográfica dramática del 2004, coescrita y dirigida por Alejandro Amenábar. Cuenta la historia de Ramón Sampedro, quien sufrió un terrible accidente y que lo postró en cama con una irrecuperable tetraplegia, condición que le impide mover manos y piernas, por lo que cualquier actividad que desee realizar debe ser asistida. Pasado ya 30 años con esta situación, Sampedro solo desea ser asistido para acabar con la partida y decir game over. Se atraviesa por el conflicto ético y jurídico que esto significa, pero además te hace sufrir el padecimiento de quien ya solo desea descansar. Es un conflicto ético, moral y religioso. Es la lucha férrea por quien desea irse y quienes defienden el negarlo. Ahora, no es solo la acción de libertad para tomar decisiones que involucran nuestro propio cuerpo. Es también el reflexionar sobre el fin del camino cuando evidentemente ya no hay camino. Cuando el fin es inevitable, pero ese fin puede ser doloroso, tortuoso e invivible. Así que te pone a pensar si es importante que exista la posibilidad de decidir cómo irse y afrontar ese final.
Y así es como llegamos a la parte final de nuestro programa del día de hoy. Les agradezco a quienes hayan llegado hasta el final de este podcast. Les invito a que se suscriban, a que den su like, a que en un comentario pongan si les gustó, qué opinión tienen o cómo viven en sus culturas, en sus países, este tema. Nos vemos en el siguiente video. Muchas gracias.